Damos continuidad a nuestra serie de conversatorios en el marco del curso bíblico Señales inequívocas de la segunda venida de Jesucristo, que estamos realizando con un grupo de estudiantes y también con ustedes que se conectan en esta hora con nosotros a través de este medio, que están participando en vivo, o también aquellos que lo van a hacer en diferido. Estamos complacidos pues de participar en esta actividad y esperamos que sea de provecho para cada uno de los que están apreciando este conversatorio. En el día de ayer estuvimos hablando sobre la segunda venida de Jesucristo. Como saben, en este conversatorio estamos tomando como texto de referencia, como texto básico, el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo 24 ya hemos venido desarrollándolo. Como saben, conversamos sobre la primera parte que estaba lo que está contenido del versículo 1 hasta el 28, y la segunda parte la comenzamos ayer conversando sobre el contenido del versículo 29 al 32, que se refería a la segunda venida de Jesucristo, y establecimos lo que dice la palabra. Observamos la revelación que dice la palabra en relación a cómo es el magno evento de la venida de Jesucristo. En el día de hoy vamos a considerar una parábola o una señal de la venida de Jesucristo que el Señor la plantea en forma de parábola. Si los que están siguiendo con la escritura, si quieren leer el texto, lo van a encontrar en el capítulo 24 de Mateo, a partir del versículo 32, que voy a leerlo para ustedes. Dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí pues tenemos el texto que vamos a considerar a continuación. Y como aprecian, lo primero que menciona es la parábola de la higuera. ¿A qué se refiere la parábola de la higuera? Tenemos una idea de lo que es una parábola, una comparación. Se establecen comparaciones. Y aquí está comparando Jesús la higuera con un evento que va a ocurrir, que se refiere a su segunda venida. Vean cómo dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Bueno, ¿a qué se refiere Jesús cuando hace esta parábola? Cuando propone esta parábola. Bueno, consideremos la última parte que dice que entender que ya está cerca, que está a las puertas. ¿Está a las puertas qué? Su venida.
o sea, la segunda venida de Jesucristo. De tal manera que la parábola de la higuera es una señal distintiva, inequívoca, de la segunda venida de Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo podemos interpretar esto de la higuera. Bueno, comencemos por establecer algunas ideas sobre la higuera. Como ustedes saben, la higuera o la planta que produce higos es una planta muy abundante en Israel y también entre nosotros también hay esa planta de higo, que por cierto tiene muchas propiedades medicinales. Bien, la planta de la higuera, ¿por qué Jesús la toma como referencia? Por lo siguiente, la higuera es una planta denominada caducifolia. Eso significa que caducifolia es que las hojas caen. Las hojas de la planta de higuera en el otoño caen, como ocurre con muchas plantas caducifolias. Entonces, en el invierno, la planta está totalmente sin hoja, solamente pura rama, porque es la época en que las plantas hibernan, pues están en el periodo del invierno. Y de esa manera pueden soportar la inclemencia de la estación del invierno. En algunas regiones, allá en Israel, ocurre que hay nevadas, hay nieve. Entonces esa planta para poder subsistir, entonces tiene ese proceso vital, es caducifolio, se caen las hojas. Entonces ocurre algo maravilloso. En primavera comienzan a retoñar. La primavera es como el comienzo del verano, primavera. Y es una estación muy hermosa donde la naturaleza, en los países nórdicos, donde hay 4 estaciones, la naturaleza comienza pues la vegetación a resurgir. Pasa la inclemencia del invierno y comienza entonces el sol a brillar con mayor intensidad y las plantas comienzan entonces a florecer, retoñan las plantas y la higuera ocurre también ese fenómeno. Ella en la primavera comienzan los brotes, las hojas y los higos. Y para el verano ya la planta tiene las hojas abundantes para aprovechar la abundante luz del sol. Por eso Jesucristo pone entonces la comparación de la higuera. Dice, cuando ustedes ven que brotan las hojas, veamos, dice, cuando brotan las hojas, cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Entonces, era una manera, ellos, de esa manera, los judíos, los israelitas, podían establecer la cercanía de la época de verano, porque veían que la planta de higuera tenía hojas y se preparaba para el verano. Entonces, decía, cuando ven ustedes que brotan las hojas, ya saben que se acerca el verano. Y esto entonces está diciendo Jesús, cuando ustedes ven que ocurren algunas de las señales que les he mencionado, entonces sepan que ya se acerca mi venida. Así como cuando una persona ve la planta de higo que tiene hoja, ya se acerca el verano. Por eso es la comparación, la parábola. Entonces, está diciendo Cristo que cuando observen la ocurrencia de algunas de las señales que son inequívocas, sepan que ya su venida es inmediata. Pues hasta ahora hemos estudiado algunas señales que son características inequívocas de que Jesucristo viene y que son únicas, que no se repiten. Por ejemplo, dijimos al comienzo que una señal de la segunda venida de Cristo era el surgimiento del nuevo orden mundial o del imperio mundial que se representa en la estatua de Nabucodonosor con los pies de hierro mezclados con barro cocido.
cuando aparezca ese imperio mundial, sabemos que se acerca la venida de Jesucristo, porque justamente Jesucristo viene a derrotar a ese imperio mundial. Entonces esa es una señal. Cuando veamos que surge el imperio mundial, sabemos que ya la venida de Jesús se acerca. Otra señal la descubrimos en el libro de Mateo 24:14, cuando habla de que será predicado el evangelio a todas las naciones y después vendrá el fin. Entonces, cuando se predique el evangelio a todas las naciones, esa es como decir una señal de la higuera, las hojas brotan. Cuando vean que se predica el evangelio a todas las naciones, sepan que la venida de Jesús se acerca. Y ayer mencionamos también otra señal de la venida de Jesucristo, que era, además del surgimiento del imperio mundial, el surgimiento del anticristo. Entonces, cuando aparezca el anticristo, sabemos que ya la venida de Jesús está cerca. Entonces, estas son algunas señales que indican que Jesús está por venir, como la higuera muestra la inminencia del verano. Pero esta parábola también tiene otra aplicación, que Jesús también la propone con la parábola, y da una idea también que tiene un significado particular en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la otra enseñanza que Jesús transmite a través de la parábola de la higuera? Una muy interesante. Se trata de una relación con el pueblo de Israel. Resulta que la nación de Israel es una señal asociada a la nación de Israel. Resulta que en la Biblia la higuera se asocia con Israel, está asociada, es un símbolo de Israel. Por ejemplo, lo podemos encontrar voy a mencionar algunas citas. Por ejemplo, en Oseas 9, nos da una idea de lo que nos plantea el profeta. En Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, habla con Israel, como la fruta temprana de la higuera. Entonces aquí está comparando a Israel con la higuera. Entonces para a Jesús está comparando a Israel con la higuera. Otra cita la podemos encontrar en Joel capítulo 1, versículo 7. Dice así: asoló mi vid, otra vez lo asocia con la vid, con la uva, la planta de uva, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Está hablando entonces también de la nación de Israel, está asociada con Israel. Una cita más podría mencionarle que la encontramos en el libro de Nahum, profeta Nahum, en el capítulo 3, el versículo número 12. Nahum 3:12 dice: todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Está hablando también aquí de la nación de Israel. Ustedes pueden ver en el contexto de las citas que he leído, que se refiere a la nación de Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con respecto a Israel? Bueno, varias cosas menciona el Señor. Pero antes de entrar en detalles para explicar el significado de la parábola de la higuera con relación a Israel, vamos a darnos una idea de cuál Israel se habla en la Biblia. Porque es que ocurre que hay en la historia, tanto en la Biblia como en la historia,
nosotros nos encontramos a tres Israel. Y a usted le parecerá eso extraño. ¿Cómo es eso que hay tres Israel? Bueno, tenemos los tres Israel, se los voy a mencionar cuáles son. El primer Israel que se menciona en la Biblia es la nación de Israel formada por los hijos de Israel, o sea, Jacob. Entonces, los descendientes de Israel, las 12 tribus, forman la nación de Israel. Como ustedes recuerdan, Jacob o Israel vino con a su hijo José en Egipto y entró con los 12 patriarcas. Entraron a Egipto, ustedes recuerdan. Y en Egipto el pueblo de Israel se multiplicó. Y entonces ustedes se acuerdan que en Egipto el pueblo de Israel fue esclavizado y Dios lo liberó. Ese pueblo de Israel, con Moisés a la cabeza, salió de Egipto y fueron a la tierra prometida. Ustedes recuerdan, en rumbo a la tierra prometida, en el desierto, Dios los constituyó como nación y como pueblo. La nación de Israel nació en el desierto de Sinaí, cuando Dios les dio la ley, que es la constitución de la nación de Israel. Entonces nace Israel ya no como pueblo, sino como una nación. La nación de Israel se constituye en el desierto y va a la tierra prometida, es decir, a la tierra de Canaán. Como saben, la conquista y se asienta en la tierra de Canaán, que ahora se convierte en la tierra de Israel. La tierra de Canaán era la tierra prometida y luego se constituyó en la tierra o en el territorio de Israel, que es el mismo que ocupa el Israel actual. Bueno, ese Israel de las 12 tribus se mantuvieron unidos hasta el tiempo del rey Salomón. Como ustedes recuerdan, Israel tomó la tierra prometida, se constituyó en un reino. El primer rey fue Saúl, como ustedes recuerdan. Saúl fue desechado y entonces surgió David como el primer gran rey de Israel, con quien Dios hizo un pacto y prometió que de su descendencia nacería el Mesías y que su reino sería eterno. Bueno, entonces después de David vino Salomón y continuó el reino de Salomón. El reinado de Salomón fue un reinado muy próspero y Salomón extendió los límites de Israel más allá de las fronteras que tenía y ocupó casi toda la región que Dios le había prometido a Israel. Bueno, ocurrió a la muerte de Salomón que el reino se dividió. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 12 del primero de Reyes. Allí se narra esta situación. Se divide el reino en el primero de Reyes, capítulo 12. Voy a leer solo un versículo porque es muy extenso. Usted puede leer todo el capítulo 12 y se da cuenta pues cómo es que se divide el reino de Israel en el reino del norte o Israel y el reino del sur o de Judá. En el versículo 20 dice así: y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin que quedara tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces, en ese momento se divide el reino. Como dice aquí, Jeroboam se fue con las 10 tribus y formó el reino del norte, y la tribu de Judá y de Benjamín formaron el reino del sur con Roboam. Entonces Jeroboam en el reino del norte y Roboam en el reino del sur. Ahora, ¿por qué ocurrió aquello? Bueno, dice que ocurrió todo aquello porque Dios lo había establecido. Lo podemos ver en el versículo 24, dice así: así ha dicho Jehová,
no vayáis porque Jeroboam quiso ir a pelear contra los disidentes para reunificar otra vez el reino. Entonces Dios le habló y le dijo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, las 10 tribus. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. ¿Ve? Dios fue quien determinó la división del reino, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba constituido por las 10 tribus de Israel y el reino del sur por las tribus de Judá y de Benjamín. Entonces uno se llamaba reino del norte o de Israel, o el otro reino del sur o de Judá. Bueno, pasó el tiempo y por allá en el año siglo 7 antes de Jesucristo, vinieron los asirios, tomaron a Israel, a las 10 tribus, y se la llevaron cautivo. Y los dispersaron en todo el imperio y repoblaron el territorio de Israel con gente extraña. Y así desapareció Israel del mapa y se desapareció dentro, la población fue dispersa dentro de todo el imperio asirio y así quedó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Israel está disperso. Entonces hay dos Israel. El primer Israel son las 12 tribus, el Israel histórico. El segundo Israel es el Israel que así se denomina en la Biblia, las 10 tribus disidentes que fueron dispersas y que en la actualidad está disperso. En este momento Israel está disperso. No se sabe dónde está. Está previsto que va a ser reunificado otra vez, que va a ser restaurado. Bueno, siguió avanzando el tiempo, Israel quedó desaparecido, disperso en el imperio asirio y avanzó el tiempo. Judá cayó bajo el imperio babilónico. Ustedes saben, fue llevado a Babilonia y durante 70 años estuvo cautivo. Ahora Judá regresó por decreto de Ciro, como ustedes recuerdan, eso está en el primer capítulo de Esdras. Judá, retorna otra vez a su territorio y reconstruyen la ciudad, reconstruyen Jerusalén, reconstruyen el templo. Eso fue en la época de Esdras y Nehemías. Entonces, así prepara Dios el terreno para la venida de Jesucristo. Entonces, los descendientes de la dispersión, de los cautivos, los descendientes que volvieron otra vez, el remanente, ese se constituyó en el pueblo judío que Jesús conoció y fueron los que mataron a Jesús. Bueno, ese Israel avanzó hasta el año 70. En realidad no es Israel, sino los descendientes de Judá, son israelitas. Bueno, ellos vivieron como nación, como pueblo, hasta el año 70. En el año 70 fue destruido el templo y Jerusalén y todos los judíos dispersos. Mataron una gran cantidad, otros los llevaron cautivos, a otros los convirtieron en esclavos y una porción escapó. Esa porción que escapó, bueno, se dispersó también entre todo el mundo, quedó disperso. Y avanzó el tiempo, los romanos repoblaron al territorio de Israel con gente extraña, impidieron que los judíos volvieran a su territorio y así permaneció el territorio de Israel en manos de personas extrañas hasta el año 47, cuando las Naciones Unidas hicieron una resolución para dividir el territorio palestino en dos secciones. Uno para los palestinos, una sección una mitad para los palestinos y otra mitad para Israel. Entonces había un estado palestino y un estado Israel, que es el Israel actual.
Por eso digo que hay tres Israel. Entonces, este Israel es la nación de Israel, no es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel son las 12 tribus o las 10 tribus dispersas. Estos son los que están allí en Medio Oriente en este momento, son los descendientes de la tribu de Judá y Benjamín. Bueno, y también otros descendientes de otras tribus, pero mayoritariamente son de Judá y Benjamín, que están en este momento en el actual territorio de Israel, que está en disputa y que entra en conflicto de vez en cuando con las naciones vecinas, las naciones árabes, y que en este momento están tratando de hacer acuerdos de paz para lograr que haya en el Medio Oriente un cese de ese conflicto ancestral. Entonces, en este momento tenemos la nación de Israel, este que tenemos allí, está el pueblo de Israel que está disperso, las 10 tribus, y está pendiente el surgimiento nuevamente de Israel, las 12 tribus. Eso está anunciado en el libro del profeta Ezequiel. Cuando uno busca en la profecía de ese maravilloso libro, en Ezequiel, se da cuenta de cómo es que va a ocurrir ese maravilloso fenómeno del surgimiento de Israel. Estoy buscando en Ezequiel, en el capítulo 37, allí nos da una idea de lo que va a ocurrir. Tú puedes buscar Ezequiel capítulo 37 y entonces nos va a dar una idea de lo que va a ocurrir con Israel. Ese capítulo 37 narra una visión que tuvo el profeta que se denomina el Valle de los Huesos Secos. Narra que Dios le dijo a Jeremías, lo llevó a Jeremías, dice que voy a leer capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces dice que los huesos comenzaron a tener, se unieron los huesos y tuvieron tendones, tuvieron carne y esos huesos se convirtieron en tuvieron vida. Y usted puede leer el capítulo 37 de Ezequiel. Entonces, para abreviar esto, en el versículo 11 dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Las 10 tribus. Estos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y saque vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí el profeta? Está diciendo, bueno, Dios al profeta y a nosotros está diciendo que Dios va a restaurar a Israel. ¿Cuál Israel? No este que ya está restaurado. Va a restaurar a las 10 tribus de Israel. Está pendiente. Entonces, ese es un evento que va a ocurrir. Estamos a la expectativa de que surjan nuevamente las 10 tribus de Israel. Así como se formaron las 2 tribus y fueron allá al Medio Oriente y se constituyeron en la nación de Israel, así también va a resurgir las 10 tribus
para constituir el Israel histórico, el Israel de la Biblia. Ahora, no se queda el asunto allí. Dice que esa Israel que va a surgir, que estamos pendientes por ver cuándo va a ocurrir, se va a unir con este Israel, no sé si me estoy explicando bien, o con Judá que está allí en el Medio Oriente, y va a ser una sola nación. Así lo dice en el capítulo 37, el versículo 15. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él palo para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en mi mano. Bueno, usted puede seguir leyendo. Lo que está diciendo aquí es que en un momento dado, cuando resurja Israel y se una con la nación de Israel o de Judá, se van a unir los dos. Dice que va a tomar un palo y le dice palo de Judá, otro palo de Israel, los ata y va a formar otra vez el Israel histórico de las 12 tribus. Ese es un evento por venir. Entonces, a esto se refiere la parábola de la higuera. Dice, cuando vean la higuera florecer y vean que tiene hojas, sepan que la venida de Cristo se acerca. Es decir, cuando la higuera se restablezca. ¿Cuál es la higuera? La higuera que está hablando en este sentido es Israel. Cuando veamos que resurge Israel y entendamos que la venida de Cristo se acerca. Por esto es que estamos diciendo, algunos dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Nosotros estamos esperando en este momento, de acuerdo con lo que dice la Biblia, esto pocos les advierto, eso muy pocas personas, muy pocos predicadores lo dicen. No es que yo soy superior, no. Estoy simplemente mencionando algo que muchos pasan por alto. Que pasan por alto que antes de la venida de Jesucristo, Israel, las 10 tribus perdidas, van a ser restauradas y van a ser reunidos con el pueblo de Israel que está allí, o los descendientes de Israel que están allí en el Medio Oriente, y van a ser un solo pueblo. Cuando eso ocurra, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí? Cuando eso ocurra, sabed que la venida de Cristo está cerca. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que hay otro evento que es característico, único, inequívoco de que Cristo viene pronto. ¿Cuál es ese? El surgimiento de Israel, la unión con Judá y el restablecimiento del Israel histórico, las 12 tribus de Israel. Es decir, cuando veamos a las 12 tribus de Israel asentadas en el territorio que actualmente ocupa Israel, sabemos entonces que ya la venida de Jesucristo está próxima. Por eso es que en algunas oportunidades les he comentado con mucha humildad, con mucho cariño, que Jesucristo no va a venir ya. ¿Por qué? Porque han de cumplirse todas estas advertencias, todas estas señales han de cumplirse para que venga Jesucristo. Cuando yo vea, si es que tengo vida para observarlo, cuando vea que surge la nación de Israel, las 10 tribus, se unan con la nación de Judá, la que está allí con el nombre de nación de Israel, cuando se unan los dos, entonces sí podré decir, Jesucristo viene
pronto, porque se está cumpliendo una predicción que hizo Jesucristo en lo que aquí se denomina la parábola de la higuera. Bien, esto entonces en cuanto a la parábola de la higuera. El texto sigue también, voy a repetir el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, es decir, Jesucristo. Entonces dice, cuando vean estas cosas, ¿cuáles cosas? Cuando vean el resurgimiento de Israel, entiendan que la venida de Cristo está próxima. Aquí debo hacer también un comentario entre paréntesis, que era algo insospechado antes del año 44, en el año 30. Era increíble, por así decirlo. Nadie se puede imaginar que la nación de Israel podría tener espacio en el Medio Oriente. Aquello era algo que no se planteaba. Incluso los judíos fueron perseguidos fuertemente, como ustedes recuerdan, por Hitler, que hubo la gran matanza, el gran holocausto. Es decir, Israel estuvo a punto de desaparecer del mapa. De manera que era algo que no estaba en la mente de la humanidad, la posibilidad de que Israel surgiese otra vez en la historia. Pero ocurrió en el año 48, en el 23 de mayo, si mal no recuerdo, Israel se constituyó en una nación libre e independiente y se ha venido desarrollando hasta el día de hoy como lo conocemos. Bueno, asimismo, muchas personas ni se imaginan, pero va a ocurrir que las 10 tribus van a aparecer. No sé cómo, pero Dios lo sabe, porque lo dijo en el Valle de los Huesos Secos, que Él los va a sacar de la tumba y los va a restituir. Bueno, eso va a ocurrir. Bueno, voy a seguir leyendo aquí en el versículo 34, dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, este texto ha servido para mucha controversia y discusión, porque ¿qué quiere decir, dicen algunos, esto de que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Esto trajo mucha confusión al principio. Algunos pensaron que lo que Jesús estaba diciendo es que no va a pasar esta generación, la generación de Él, antes que esto acontezca. Es decir, ellos interpretaron que Él estaba diciendo que no pasará esta generación antes que yo regrese. Entonces, por eso es que ellos estaban esperando a Jesucristo. Ellos imaginaban que Cristo venía pronto, o sea, viene antes que culmine esta generación. Bueno, pero Jesucristo no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo que no pasará esta generación antes que acontezcan estas cosas. Pero las cosas a que él se refería era a la destrucción del templo. Recuerdan que los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces él les contó, le indicó cómo iban a ser los eventos. Entonces, cuando él le dice, no pasarán esta generación antes que ocurran estas cosas, está diciendo, no pasará esta generación y el templo será destruido, lo cual ciertamente ocurrió. No pasó la generación aquella y murieron. Muchos de los judíos murieron en el año 70, producto del asedio de los romanos y la invasión y destrucción del templo de Jerusalén y la matanza que hubo. Pero también se puede interpretar esto, no pasará a esta generación antes que esto acontezca, en referencia al momento, cuando yo le comentaba ayer, cuando se construye el templo y comiencen otra vez los sacrificios, cuando veamos al resurgimiento de Israel, dice, no pasará esta generación y
la venida de Jesucristo se va a producir. Como dice así, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará la generación de su momento histórico hasta que la destrucción del templo ocurriera. Y así fue. No pasará la generación del momento cuando se construye el templo y haya la abominación desoladora. La gente que esté en esa época va a ver la segunda venida de Jesucristo. Por eso es que tantas veces he mencionado, y insisto, pues, que Jesucristo no va a venir. Pero cuando se construya el templo, cuando veamos resurgir Israel, entonces vamos a decir, ahora sí, el reloj marcó el momento para la segunda venida de Jesucristo. Por eso, estén tranquilos, esta noche no va a venir. Pero cuando veamos las señales estas que les he mencionado, esté seguro que va a venir. ¿Por qué le digo esto? Mire, voy a seguir leyendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso con esto? Bueno, está diciendo que el cielo y la tierra pasarán, ¿sí? Ayer comentaba que la tierra, el cielo, las estrellas, el universo, va a ser destruido. Un día va a ser destruido. Más tarde va a ocurrir. Antes, cuando venga Jesucristo, Él es necesario que sea destruido este orden del universo para construir un nuevo orden, que es el que se menciona en Apocalipsis 21:1. Vi cielo nuevo y tierra nueva. Entonces él dice, el cielo y la tierra pasarán. Y luego dice, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Está diciendo que lo que Él ha establecido va a ocurrir tal y como lo ha indicado, tal como está programado. Porque Dios es un Dios de orden y todo se cumple de acuerdo con el plan establecido. Por eso es que en muchas oportunidades uno lee en el Evangelio que los judíos trataron de matar a Jesucristo, pero decía, no lo pudieron hacer porque no había llegado el tiempo. No había llegado el tiempo. En algunas oportunidades escuchamos al Cristo decir, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo. Entonces, igual cuando estaba Jesús en ese momento, ha llegado la hora. Llegó el momento y pues se cumplió el hecho de su sacrificio. Estaba planificado. El momento de su nacimiento estaba planificado y se cumplió en el momento indicado. El momento de su muerte estaba planificado. No hay tiempo para explicar esto, pero en la Biblia se narra cómo estaba programado todo lo que ocurrió de Jesús. Cuando uno lee, por ejemplo, de la entrada triunfal, eso estaba programado. Uno ve la celebración de la Pascua, eso estaba programado. Uno ve el sacrificio de Cristo, estaba programado. La resurrección estaba programado. Jesús cumplió el programa completamente, incluso desde el nacimiento hasta la ascensión. Todo estaba programado y Él cumplió el programa. No se salió del programa. Así va a ocurrir con la segunda venida. Está programado. Y va a ocurrir tal como está programado. Y esto le insisto, no va a ser como dicen los libros de teología, sino como dice la Biblia. Y ayer les mencioné cómo era el programa de la segunda venida. Bueno, y al final dice, el versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Claro, y también Jesucristo, porque Jesucristo es el que estaba revelando. Entonces, está diciendo pues que la hora nadie la sabe. Por eso es que insisto en que es imprudente que haya personas que estén indicando que Jesucristo viene en tal o cual momento, porque eso nadie lo sabe. Solamente lo sabe Dios y lo sabe Jesucristo.
Sin embargo, nos da unas pistas cuando indica algunas señales que son inequívocas de su segunda venida, que las he mencionado en el transcurso del tiempo. Entonces, esta es pues lo que se refiere a la parábola de la higuera. Como les comenté, tenía que dedicar un tiempo específico para esto porque el contenido pues era muy abundante, como hemos indicado. Bien, queda pendiente un par más de contenido que lo trabajaré mañana. Vamos a proponer mañana otro día para conversar sobre las dos divisiones que faltan en el capítulo 24 de Mateo y hacemos un cierre. Pues entonces, mañana es miércoles, mañana es martes y el miércoles cerraremos con estos conversatorios para dar una idea. Hoy es martes, aquí me apunta, ahora me está corrigiendo, hoy es martes, mañana es miércoles, y entonces el jueves cerraremos este maravilloso estudio del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Estoy agradecido por todos los que están compartiendo con nosotros, los que están conectados y también aquellos que van a ver esta presentación en diferido. Dios los bendiga y que sigamos avanzando en el conocimiento de la Sagrada Escritura.